Hola, qué gusto saludarlos nuevamente aquí en el podcast A la Mente Suprema, nuevamente aquí con un tema que dijimos la vez pasada que íbamos a tratar, que era como complemento del tema pasado, del episodio pasado, porque pues es importante, ¿no? Ir cerrando o ir a completando estos temas que de repente sí son un poquito pues interesantes y profundos para tratar y que nos ayudan, como hemos dicho, a tener una mejor comprensión de esta mente suprema, ¿no? Que es lo que hay un poco, ¿no? No el 100%, pero sí un poco de lo que podemos ver acerca de este Dios, de Abba. Sí, pues aquí los Jaras, otra vez como siempre, con mucho gusto y con mucha emoción y con mucha expectación, porque este tema en sí, ¿no? Abba, por decirlo en una palabra, pues siempre es lo máximo, siempre es la razón de la vida, ¿no? De todo lo que existe. Entonces, pues qué privilegio, ¿no? Poder hablar de esto. Y pues hoy vamos a tocar el tema este que quedamos, que íbamos a tratar, el árbol de la vida. Es algo que pues de repente se queda así como en, en, una, en una vaga idea de qué es, y a veces literalmente nos imaginamos un árbol, ¿verdad? Uh-huh. Un árbol diferente, un árbol gigante, un árbol Blanco, blanco. porque es el árbol de la vida, ¿no? Sí, pero pues hoy vamos a precisamente a tratar de explicar un poco de lo que creemos, y no es una interpretación, solo es un, pues Un un entendimiento. entendimiento, una impartición de parte de Dios Uh-huh, hacia nosotros uh-huh. que nos gusta compartir, que nos gusta transmitirles, y creemos que va a ayudar mucho pues a tener una idea real de esto, ¿no? Hemos hablado del árbol del conocimiento y ya explicamos mucho acerca de él. Y en este momento, o en este caso, en este episodio, vamos a hablar precisamente de en qué consiste este árbol de la vida. Porque, curiosamente, en el canon que tenemos nosotros establecido como la Biblia, y que así se acomodó, aunque cronológicamente no es así, pero bueno, está así. Empieza en Génesis hablando del árbol de la vida y acaba en Apocalipsis hablando del árbol de la vida también. Quisiera yo pensar que esto es como que está envuelto Uh-huh. en en esta referencia, en esta metáfora, está envuelta la vida del ser Así es, humano así es. de principio a fin, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso es que quedó así, y creo que es importante que charlemos un poco acerca de este tema. ¿Por qué está al principio y por qué está al final, no? Es que sí tiene sentido lo que dices porque la vida es la razón del ser humano, es decir, el ser humano existe porque tiene vida o porque está vivo, ¿no? Claro. ¿Qué es la vida? La vida es Dios. ¿Qué es la vida siendo Dios? Pues es todo lo que Dios Abba, todo Abba. lo que Abba decretó, otra vez, ¿no? Desde antes de que todo existiera, todo el diseño de Abba, todo lo que emanó de él para que cada cosa existiera y tomara forma, eso es la vida. Así es. Específicamente en el ser humano, cuando tiene ahora sí, voy a decirlo así, esa vivencia de la vida, es decir, cuando estamos conscientes de que Dios nos vive, cuando me doy cuenta cómo Dios me emana lo que Él es, cómo Dios pone su mente en mi mente, o sea, parte de su mente en mi mente, cómo Dios me piensa, cómo Dios
me vive, habla a través de mí, oye a través de mí, siente a través de mí. Es que eso es la vida. Claro. Eso es en sí la vida. Eso es vivir la vida. Y cuando no estamos conscientes de que eso nos sucede, pues no estamos viviendo la vida. O sea, estamos sobreviviendo y llevando las cosas en el conocimiento o en lo que hablábamos la vez pasada, en la interpretación subjetiva de las cosas. Así y es. eso no es vivir. Permanecer interpretando desde mi ego, desde mi mente, desde mi criterio, las cosas que me presentan la vida misma, eso no es vivir, eso es sobrevivir o malvivir, porque muchas veces ni sabemos cómo resolver o agrandamos el problema. En fin, por eso él le dijo a Adán, el día que empieces a vivir así o a comportarte así, ese día te vas a olvidar cómo soy. Y ese día vas a empezar a sobrevivir. Que sobrevivir está también la metáfora del sobrevivir es cuando la Biblia dice que Dios lo pone fuera del huerto. Así es. Eso quiere decir, vas solamente a sobrevivir. No es que Dios se haya enojado y fuera de aquí, vete. No, es que ahora esa es tu condición. Así solo es. sobrevives. Ya no vas a poder vivir lo que es la vida. Entonces es muy importante entender esa parte y sí, el árbol de la vida precisamente es eso. Es todo lo que había en el huerto, todo original, todo tal cual. O sea, a mí me da gusto que vamos a volver a saber cómo fue eso, porque a mí sí me dan muchas ganas de saber cómo era originalmente el diseño, ¿no? Exacto. Yo sé que no es un lugar físico ni nada de eso, pero cómo era el diseño originalmente. Y cuando Adán estaba ahí, Adán y Eva, pues esa era la vida, o sea, vivían la vida. ¿Por qué? Porque pensaban en coordinación o en armonía con la mente suprema, porque veían las cosas desde la perspectiva de la mente suprema, porque sentían a través de la mente suprema y la mente suprema sentía a través de ellos, porque eso fue lo que también Jesús estableció cuando vimos lo de Juan 17, que él dijo, yo en ellos y tú en mí. Sí. Y esa es la perfecta unidad, es decir, ese es una importantísima parte del diseño original. Yo en Abba y Abba en mí. Yo vivo por Abba, yo, ser humano, vivo por Abba, vivo por medio de Abba y Abba vive en mí. Entonces, eso es la vida. Y el árbol de la vida no era un árbol, como bien dices, era ese todo en el huerto, era esa forma de ser, de vivir, de respirar, de comer, de dormir, de hablar, de sentir en el huerto. Eso es el árbol de la vida. Y es que como dices, esta manifestación de Abba mostrada a través de una figura física como el árbol de la vida, yo entiendo, por ejemplo, no se sabe cuánto tiempo pasó desde que Adán y Eva estuvieron juntos, los dos como individuos, hasta que sucedió el incidente de empezar a interpretar las cosas a su manera. No se sabe el tiempo real, cuánto fue, pero esto infiere que debió haber sido un buen rato, porque la Biblia dice que Dios venía a estar con ellos por las tardes. Es una manera de explicar más o menos la relación que había entre Abba y Adán y Eva, ¿no? Y el árbol de la vida era eso, ¿no? Esta relación que se mantenía, este entendimiento que había. En esta relación no había interpretaciones personales, no había esa subjetividad entre Dios y entre Adán y Eva y Dios. Era todo tal cual, no había una distorsión
y no había tampoco una idea creada por Adán y por Eva acerca de Dios. Esto sucede precisamente, esta distorsión sucede cuando ellos interpretan, ellos asumen que pueden interpretar las cosas y entonces viene la distorsión. Y una cosa que sucede ahí antes de que viniera esta situación es que el diálogo entre ellos dos y Dios, Abba, era muy claro, era muy preciso, porque el relato así lo menciona, ¿no? A Adán se le dieron instrucciones muy claras, muy precisas, poner nombre a los animales, cuidar del huerto. Entonces yo me imagino que el diálogo que había entre Abba y ellos era muy claro, no había una distorsión, no había una interpretación de las cosas o de cómo hacer las cosas. Y entonces el huerto o el jardín era un ambiente, era una atmósfera tan, tan clara, no había ahí un elemento extraño, no había nada que fuera contrario a lo que sucedía ahí. Entonces yo creo que por eso la vida era plena, Wow. la vida era absoluta, la vida era total, la vida era, pues, era increíble. Y sí, fíjate, es como tú dices, ¿y cómo sería ese diálogo? Porque no eran palabras, ya dijimos eso. Pero imagínate que eran a lo mejor sentimientos, ¿no? Que ellos Adán y Eva empezaban a percibir los sentimientos de Dios hacia los animales, el propósito de Dios, de Abba. O sea, imagínate que Adán y Eva tuvo que ser impactado con el propósito de Abba, o esa parte del propósito de Abba, y de ahí surge la sabiduría. Claro. Para poner nombre a los animales, claro. Porque dice que es el nombre que hasta hoy tienen, ¿no? Entonces, imagínate esos impactos así en el corazón, en la mente de Adán, en la mente de Eva, para saber esto se come, esto no se come, esto te va a nutrir, tienes que descansar, te amo, wow, o sea, y qué cosa tan impresionante, tan admirable, eso que dices de no había nada entre ellos, no había ningún criterio humano, no había ningún, repelar, ningún inconformar, ándale, sí, no había ninguna resistencia a lo que Dios determinaba o había determinado. Así es. Y eso es lo que habla la Biblia cuando dice Dios vio que era bueno. Uh-huh. O sea, que todo absolutamente estaba alineado, pero no en una obligación, no en un deber, sino en un ser. Así ser es. de ser, uh-huh. No de hacer, sino en un ser lo mismo que Dios. Sí. Toda esa creación, todo ese jardín, todas esas dos personas, todos esos animales, todos siendo el propósito que Abba había pensado y había planeado y había ahora dado forma. Claro. Y eso es la vida y eso es el árbol de la vida. Y es que tratando de imaginarnos un poquito más el escenario en el que se encontraban, hasta antes de que Eva fuera presentada a Adán, la relación que había con, como dices, con todo lo que era en ese momento, animales, vegetación, era una relación muy particular, ¿no? No había daños, es decir, Adán se relacionaba con todo de tal manera que no había daños. El punto es que no era idóneo para el propósito, uh-huh. no que no fuera perfecto todo, es que no era idóneo para el propósito. Que Adán estuviera solo. Que Adán no tuviera a Eva.
¿Me explico? Que Adán no tuviera ese ser igual a él para darle continuidad a todo lo que Dios había determinado. Cuando llega Eva, yo me imagino que todo tiene ya un propósito distinto, ¿no? Y es decir, entre los dos empiezan a entender hacia dónde iban. Wow. Entre los dos empiezan a ver hacia dónde iban. Porque la idea era multiplicar. ¿Me explico? Sí. Eso ya venía intrínseco en el ser humano, porque como en Génesis al principio, en el capítulo 1 habla de que creó al ser humano, y en el capítulo 2 habla de Adán específicamente, aquí hay una confusión un poquito rara, pero el capítulo 2 solamente explica lo que sucede en el capítulo 1. Desmenuza, digamos. Desmenuza las cosas. Entonces, ellos Adán y Eva sabían precisamente que iban a tener que multiplicarse porque habían recibido ya esa bendición. Wow. Habían ya esa capacidad. Ya tenían esa capacidad de cumplir con el propósito y con la voluntad de Dios. E iba bien todo. Así es. Todo iba marchando sobre ruedas, como dicen. hasta que sucede el incidente, ¿no? Aún eso fue parte de todo el precisamente diseño, pero cambian las cosas, cambian dramáticamente las cosas. Y aquí es en donde viene la parte interesante de esta charla que tenemos con ustedes, porque en el capítulo 3 de Génesis hay un versículo que dice que Dios expulsa a Adán y a Eva del jardín o del huerto, porque si no, dice que iba a extender la mano e iba a comer del árbol de la vida, porque dice que ahora son como nosotros. Estaba hablando de Dios, y entonces son sacados, porque si no iban a vivir de una manera un poquito diferente, y es lo que queremos explicar. ¿En qué consiste el haberlos sacado del huerto para que no comieran del árbol de la vida? Porque es muy interesante entender un poquito esto y que no se nos quede ahí como un poquito distorsionado. Es que hay partes que se van uniendo como un rompecabezas, ¿no? Desde que Dios le alerta a Adán, no entres en esa confusión de interpretar subjetivamente, porque si tú interpretas, estoy parafraseando, ¿no? Si tú interpretas desde tu perspectiva, Adán, va a ser subjetivo siempre, ¿no? Todo. Entonces, si tú llegas a ese punto, tú vas a dejar de tener la capacidad de ver a través de mí y de ver las cosas como yo las veo, y vas a distorsionarlo todo. Y eso es una realidad. Así es. Quiero hacer ese énfasis. Eso es una realidad, porque hasta la fecha, y también Dios le da a entender, te vas a olvidar de cómo soy yo, sí, ¿no? Entonces, eso es una realidad que vivimos ahora. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creerle a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo saber en nuestra esencia? Aceptar que Dios es bueno. Ajá. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo verlo, tener esa revelación de quién es Él, aunque no de manera absoluta nosotros, pero sí? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta vivir la vida como Él la ha diseñado? ¿Por qué siempre estamos tratando de cambiar? No, esto no, y que cambie esto, y no me parece esto de mi vida, y quiero que cambie circunstancias, y luego quiero aún manipularlo a él, y me pongo a decirle, no, cambia esto y cámbialo, y que sea así, que sea así. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque seguimos viviendo en esa interpretación distorsionada que Adán, pues, que se originó ahí. Entonces, número 1, dice que los saca, pero eso lo dice la traducción. Los coloca fuera por protección.
En ningún momento Dios se enojó, en ningún momento Dios se decepcionó, porque Dios sabía lo que iba a pasar, era parte del propósito y eso ya lo vimos también. En ningún momento Dios dijo, ya no sirves, ya no esto. No, Adán seguía cumpliendo el propósito original. Solo que ahora, si Adán, fíjate, por eso dice que no coma del árbol de la vida, lo que estamos diciendo, que no extienda la mano y tome del árbol de la vida y no viva así para siempre. Así como está en esa condición, que no viva así para siempre. ¿Qué era eso? Si el árbol de la vida era todo el diseño, si el árbol de la vida era el desarrollar, es el desarrollar todo lo que Dios había puesto, había colocado ahí en ese momento en el jardín. Si el árbol de la vida era todo el bien de Dios, toda esa enseñanza que sigue dando Dios todo el tiempo a nuestros corazones, todas esas emanaciones que Dios sigue haciendo, toda esa redención, toda esa restauración, toda esa vida que Dios sigue siendo siempre en nosotros. Sí. ¿Cómo el hombre iba ahora a dañarse a través de eso? Lo que pasa es que si el hombre se quedaba dentro de esa perfección del huerto, el hombre ahí, aún estando ahí, y lo voy a fundamentar, estando ahí, iba a empezar o iba a vivir distorsionándolo todo. Y de esa manera se iba a quedar creyendo que eso estaba bien. Porque iba a estar ahí dentro de todo el bien, con esa distorsión que de hecho era imposible ya, o sea, ya Dios había dicho que eso no se iba a poder, pero vamos a suponer que se hubiera quedado, iba a estar distorsionándolo todo. Tan es así que cuando ellos pues empiezan a tener esa interpretación distorsionada de las cosas, pasó eso que dice que Eva dijo, ay, es que este fruto es bueno y es jugoso y es atractivo. Ándale. Ahí fue ya, dio su interpretación. Así es. Dio su distorsionada idea. Sí. No sabemos exactamente qué fue, porque no fue una manzana ni mucho menos, pero fue una actitud, fue un cambio de actitud. Entonces, ya ahí adentro, ellos empezaron esa distorsión. Y después, ¿qué pasa con Adán? Cuando dice que escucha que Dios venía. Imagínate que antes, yo no sé cómo estaban, o qué pasaba cuando él empezaba a emanar de lo suyo, Dios, empezaba a emanar sobre ellos. Yo no me puedo imaginar, porque en esta vida humana no existe un deleite a ese grado, pero imagínate qué era para ellos. Y ahora Adán se esconde. Adán no quiere estar frente a él. Adán no quiere oírlo. Adán no quiere recibir esa emanación. Se esconde. Y cuando Abba le pregunta, Adán dice, pues es que tuve miedo y me escondí. Wow. Ahí sucede algo bien fuerte. Porque estaban en el jardín. Estaban dentro del jardín, no estaban afuera. No. Estaban desnudos. Sí. Es decir, no tenían una distorsión en su manera de ser. Exacto. Entonces, cuando sucede esto que dice la Biblia, que Dios viene, Adán empieza a asumir que Dios está enojado. Claro, por eso tiene miedo. Por eso tiene miedo, se esconde. En la Biblia nunca se menciona o nunca se ve escrito que Dios viene enojado. No. Es la interpretación de Adán en ese estado de subjetividad que empieza a distorsionar los momentos en los que Dios venía a verlos. Imagínense ese punto. Ya Adán había creado en su mente otro Dios. El suyo propio. Ya en ese momento, en su mente de Adán, ya no era el mismo que venía las tardes anteriores, ya no era el mismo que, como dices, se hacía presente con esas emanaciones
Ya se le había olvidado a Adán. En ese momento Adán ya no sabía quién era Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y por eso él dice que tuvo miedo. Y aquí es en donde Dios dice, no se puede quedar en esta condición dentro de esta vida, dentro de va a extender la mano, es decir, es una metáfora. Sí. Acuérdense que todo esto es metáfora, porque no había ningún fruto. O sea, en cuanto al árbol de la vida. El árbol de la vida. Va a extender la mano y va a tomar del fruto. Y si toma de ese fruto y lo come, entonces va a permanecer para siempre interpretando subjetivamente todo lo que iba a vivir ahí en el jardín o en el Edén. Así es. Va a vivir interpretando todo lo que es la vida verdadera. Así es. Malinterpretando, porque desde el momento en que dice que tuvo miedo, él asume que Dios ya viene enojado. Y otra parte de la distorsión son los de las hojas de higuera. Ajá. Fíjese cómo dentro del huerto estaba todo, ellos ya estaban distorsionándolo todo. Exactamente. Porque se visten, porque dice, que estaba desnudo. Sí. Es que estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Pero no estaban hablando de una desnudez física. Es que ahora ya entre ellos se veían distorsionados. Ya no veía a Adán, ya no veía a Abba en Eva. Así y es. Eva ya no veía a Abba en Adán. Así es. Ya veían su propio ser humano, su propio criterio, su propia interpretación, sus propias ideas. Entonces por eso fue el impacto. No era lo físico, no era la ropa, era el impacto de decir, voy a decirlo así, ¿no? Que a lo mejor Adán dijo, Eva, qué horrible eres. Sí. Qué horrible eres. Tápate, porque te ves fatal, ¿no? Entonces, cuando Dios le dice, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso ya interpretaste lo que hay aquí? Ajá. ¿Acaso ya distorsionaste lo que ves? Y entonces ahí, pues, llegamos al punto que tú dices, que Dios dice que no se quede aquí adentro, porque yo me imagino que la confusión iba a ser mucho mayor. Y además, totalmente, era imposible vivir en los dos lados al mismo tiempo. No se podía. El ser humano no tiene la capacidad de vivir en un balance, por así decirlo, sabiendo cuándo está bien y cuándo está mal. No. Ahí es en donde viene el problema, porque la subjetividad de cada quien determina qué está bien y qué está mal. Y ahí es donde volvemos al principio que decíamos, no se puede vivir viendo como Dios ve y viendo como yo veo. Así es. Solo hay una forma de ver las cosas. Solo hay una forma. Por eso cuando Jesús dice, si tu ojo es malo, no te va a permitir ver correctamente. Hay tinieblas dentro de ti. Hay tinieblas dentro de ti. Y si tu ojo es bueno, vas a poder ver como Dios ve. Así es. Entonces es muy importante que entendamos esto. Dios saca a Adán y a Eva por protección. Así es. ¿Por qué? Porque iba a haber un plan, porque había un plan de redención, porque había un plan para regresar a la condición de poder ver como Dios ve, de poder experimentar lo que Dios es, y se tenía que cumplir a través de la vida. Tenía que venir el Mesías, ¿no? Tenía que venir el Cristo a través de una persona para reconectarnos con el árbol de la vida, para reconectarnos con la capacidad de vivir plenamente las cosas sin interpretarlas subjetivamente, aceptando la voluntad de Dios siempre, escuchando su voz siempre, esas emanaciones como las escuchaba Adán y Eva,
sentirnos amados como se sentían amados Adán y Eva cuando no había sucedido el incidente. En fin, por eso el árbol de la vida se menciona al principio y al final de la Biblia, porque eso nos muestra y eso nos anima a pensar en el amor de Dios hacia la humanidad, hacia las personas, porque lo que quiere Dios es que vivamos en ese jardín. Lo que Dios quiere es que disfrutemos de lo que hay en ese jardín, que es Él, que es esa vida, como decías al principio, esa vida impartida por Dios, al grado que sepamos que lo que estamos viviendo está bien. Así es. Y por eso Él, Abba, determinó tomar forma y estar un tiempo en este ámbito natural, ¿no? De la creación, porque quería mostrarnos cómo es otra vez esa vida. Pero ahora en este lugar, como tú dices, en el planeta Tierra, vamos a decir, la atmósfera en la que estamos nosotros, exactamente, físicamente estoy hablando. Entonces, Él viene y nos empieza a mostrar cómo es esa vida otra vez, cómo es vivir en esa armonía. Así es. Y por eso es fundamental que la palabra de Dios, la palabra real, no interpretada, la palabra revelada de Dios nos defina. Por eso es fundamental que lo que Él dijo sea lo que determine mi vida y lo que yo viva. Por ejemplo, no sé, Él dijo, busca el reino de Dios y todo te va a ser añadido, por ejemplo, ¿no? Y es en un contexto hablando del dinero, ¿no? Y de la provisión. Entonces, muchas veces lo sabemos, lo decimos, pero a la hora de vivirlo, yo tengo mi propia interpretación distorsionada. Y entonces yo digo, no, pero yo tengo que así o asá, lo que sea, lo que tú quieras. Y ahí me estoy yendo afuera del jardín. Y yo sé que son cosas muy difíciles de agarrar y, sí, ya, esto es mi vida. Es complicado, es profundo, es difícil, yo lo sé. Pero se trata de decir, a ver, si aquí lo dice y yo no lo estoy viviendo, a ver, Dios, llévame a este punto. Llévame a vivir de esta manera. Llévame en el proceso que me va a hacer regresar a pensar como tú piensas y a vivir la vida verdadera, porque a eso vino Cristo, a mostrar la vida verdadera. Otro aspecto de ahorita que mencionas esto de la provisión, otro aspecto es el que buscamos sanidad física a como dé lugar. Nos esforzamos y lo primero que hacía Cristo era perdonar pecados. Así es. Porque para Cristo lo primordial es sacarnos de esa confusión, sacarnos de esa interpretación, sacarnos de esa autorreferencia que tenemos de nosotros mismos, como la que generó Adán cuando pensó que Dios estaba enojado. Lo que le importa a Dios es liberarnos de esas ataduras, de ese no dar en el blanco, de ese fallar, de errar en el blanco, del ego, de todo el pasado. Y entonces la enfermedad ya no tiene un problema en nosotros. Hasta se quita muchas veces. Pues principalmente sabemos que las enfermedades vienen por cosas que uno no ha resuelto, ¿no? La mayoría. Entonces, y bueno, viene un entendimiento también de qué comes y qué no comes, en fin, hay mucho detrás de esto. Entonces, cuando nosotros vivimos en el Edén, viviendo del árbol de la vida, tenemos entendimiento de qué sucede a nuestro alrededor. Tenemos claridad de qué sucede a nuestro alrededor. ¿Por qué son las cosas que se presentan? Exactamente. ¿Hacia dónde nos llevan? Que siempre es el propósito de Dios, pero vas como en diferentes etapas del propósito, ¿no? En cada circunstancia que se presenta, ¿no? Entonces, comer del árbol de la vida es renunciar
a interpretar las cosas a mi manera. Ujú, ujú, Renunciar a querer hacer lo que yo quiero. Renunciar al ego. ujú. Renunciar a esa parte de que me domina, que me saca de las realidades supremas y que no puedo ver más allá. Solo dice por ahí una parte de la Biblia, solo me enfoco en mi vientre, ¿no? Solo me enfoco en lo que mi entraña me está diciendo. Qué fuerte. Entonces, cuando yo como del árbol de la vida, eso deja de ser prioritario, eso deja de ser fundamental, y entonces me enfoco precisamente en qué es lo que tú quieres, Dios. Y volvemos a esa fusión que tenía Adán y Eva, que como tú dices, ¿qué quieres? Y no es por deber y a ver, tengo que obedecer a Dios. No, 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 sino es porque el sentir tuyo y el mío son uno solo. Porque el anhelo tuyo y el mío es uno solo. Porque tu propósito y el mío es uno solo. Porque eso, ya lo entendí así. Wow, wow. ¿Me explico? Wow. Porque ya lo vi así. Ya lo vivo así. Ya lo vivo así. Wow. Y bueno, pues yo creo que eso sería más o menos una forma de entender qué es el árbol de la vida y por qué Dios no quiso que Adán, así es, en esa condición, así es, experimentara eso. Porque no se iba a dar cuenta así es, de que estaba dañado y tenía que darse cuenta y ser restaurado, pero en Dios mismo, no en su esfuerzo, no en su arrepentimiento, digamos, no, sino otra vez regresando al diseño original. Y eso era solo a través de la redención, a través de Cristo, a través del Mesías. Así es. Wow. Pues hasta aquí le vamos a dejar y esperamos haber explicado un poco esto, que creemos que sí. Y bueno, esperamos que lo disfruten. Nos vemos en la próxima.